Sueños donde las tocaban y les hacían cosas prohibidas. Sueños en los que al despertar se encontraban sudando y según ellas atormentadas. En realidad pasaron de ser 3 o 4 monjas las que tenían estos sueños y supuestos síntomas de posesión demoníaca a ser todas las 17 monjas, güey. O sea, todas ya tenían este pedo. Que se revolcaban, gritaban, se atacaban. Incluso habían algunas que hablaban así con voz ronca. Otras que echaban ¿En serio? espuma por la boca, güey. Quién sabe cómo chingados le hacían. Y demás cosas de verdad bien extrañas, güey. Asombrosamente, un mes después, en medio de fuertes dolores y de alucinaciones, donde el sujeto pedía a gritos que no dejara o no dejaran que Urbain se le acercara, falleció. O sea, como no sé si fue por culpa o realmente por si hubo algo ahí. Pero espérate, güey, porque no nada más fue una persona. Pero... Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Eric y esto es Noches de Terror, un podcast dedicado a todo lo paranormal, conspiranoico y misterioso que acontece en la vida diaria. Este episodio podría contener información verídica. Se recomienda el uso de su criterio a los escuchas. Bienvenidos, Alex, Polo, ¿cómo están? ¿Qué onda, Eric? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, hola. Hola, Polo. ¿Qué onda, bandita? Qué gusto tenerte de vuelta por acá después como de 3 episodios. 6 episodios, ¿no? Sí, ya mis vacaciones, ya me tocaban mis vacaciones pagadas. Pero bueno, ya andamos acá de regreso, saliendo de nuevo seguramente en sábado o domingo, no sé qué día estarán escuchando esto, porque igual andamos un poquito acá presionados con la agenda, pero no queríamos dejar de traer episodio. Y esta noche Alex nos trae un episodio bastante curioso, interesante. Es un hecho que hasta donde tengo entendido está bien documentado. Yo lo conozco, de hecho era uno de mis temas ahí pendientes en la lista que yo tengo por, digamos que en la organización para episodios donde tengo las ideas anotadas. Alex no sabía que podíamos grabar. Y le mandé mi lista y me dijo, ¿ese de qué es? Ya le medio platiqué de qué era. Y... No, chinga tu madre, me dijiste, investígale, papacito. Pues, no, ahí, pero o sea, pero sí te di el contexto de qué era, güey. O sea, te dije de qué era y si se te hizo interesante, ¿sí o no? Es que no me acuerdo, güey. Yo juraría que me dijo, ahí investígalo, güey. Pues, o sea, el título me llamó es bien curioso. Yo pensé que era un tema totalmente diferente, güey. Así, tipo monjas ya vieron el título, pero era tipo las monjas de, no sé, güey, como que aparecían en un convento o algo así. Pero no, güey, es otro pedo totalmente bien distinto. A ver. Va a ser un episodio curioso. O sea, no es el tipo de contenido o de historias que solemos traer. Entonces, va a estar bien curioso. O sea, sí entra dentro de dentro de los temas que habitualmente tenemos, porque pues en su momento tuvo o sigue teniendo o puede tener una connotación paranormal, pero hay muchas cosas en el medio que están bien extrañas, bien chistosas, bien raras. O sea, es un tema interesante, pero bueno. Polo está en blanco. Tú sí estás en blanco, ¿verdad, Polo? No. Yo sí estoy en blanco, trato de averiguar de qué están hablando, pero vamos a ir viendo. Polo es un escucha más en este episodio. Polo los está representando a todos los escuchas en este episodio. De hecho, el caso curioso es que sí me han dicho así como, es que casi no hablas. Siempre les he dicho, es que a veces estoy ahí en el capítulo, pero literalmente los estoy escuchando y me pierdo porque es como si estuviera de audiencia ahí. Pero bueno, si les parece bien, a ver qué sale. Vamos a comenzar, Alex.
Sí, este episodio no sé cómo se vaya a llamar, seguramente ya lo estarán viendo o ya lo están viendo ahí en el título, pero es de las monjas endemoniadas del Loudun, o Loudun, no sé cómo se Loudun, creo que es pronuncia. Loudun. Loudun, bueno, no sé, ahí disculpen amigos franceses y si no estoy pronunciando bien, que no va a faltar el mamador que va al Celex ahí a francés, güey. Se pronuncia Loudun, ¿no? Entonces, no estés mamando, amigo, por favor. Pero bueno, esta historia es una historia ya muy vieja y como bien lo comentó Eric, está bastante bien documentada. Ahorita, digo, no sé si vayan a salir 1 o 2 episodios, pero ya lo último, justamente en la parte final, vamos a platicar de algo bien curioso. Y es que, digamos que objetos importantes de esta historia existen todavía, están en un museo y si ustedes visitan este museo, pues pueden verlos, ¿no? Incluso si googlean, pueden ver fotos reales de estos documentos, así vamos a dejarlo. Pero bueno, es una historia del por qué no deben rascarle los huevos a la sociedad, güey, básicamente, güey. Sí. Pero bueno. En 1617, un nuevo párroco había llegado a la ciudad de Loudun, en Francia. Loudun es una pequeña ciudad de aproximadamente 10,000 habitantes. Hay variaciones, hay quien dice que 9,000, hay quien dice que 10,000, que 15,000. Es una ciudad No se pequeñita. sabe así, es una ciudad chiquita. La cual se encuentra ubicada en el departamento de Vienne, región de Nueva Aquitania, en Francia. Por lo que, siendo inicios del siglo XVII, y tras los conflictos que se estaban enfrentando tanto en Francia como en toda Europa en ese momento, nos podemos dar a la idea de que la llegada de este nuevo párroco era mal vista, porque lo veían como un foráneo, alguien pues no deseado, con total desconfianza. Digo, es normal y sobre todo en pueblos chicos, cuando alguien llega se nota, güey. Entonces, bueno. Este nuevo párroco tenía el nombre de Urbain Grandier. En español la traducción sería como urbano. Y tenía aproximadamente en ese momento 27 años. Fue junto con toda su familia, mamá y hermanas. Tenía como 4 hermanas. La mamá acababa de enviudar. Y él, digamos que se acababa de graduar pues para ser párroco en la orden de los jesuitas. Y bueno, fue con toda su familia que ocuparon la casa parroquial de Loudun, lo que propició a que comenzaran los chismes en aquella pequeña ciudad. Urbain provenía de la orden de los jesuitas. De hecho, y como podrán darse cuenta, para ser asignado a una localidad pues de una población ya un poco considerable como párroco, y siendo tan joven, es porque era un sujeto destacado, muy bien letrado, pues se sabía que era una persona muy enfocada al estudio. De hecho, dominaba el latín, hablaba un poco de griego y bueno, por supuesto, sabía escribir y leer en francés, que aparentemente, ahorita decir, pues obvio, güey, pero estamos hablando de 1600, cuando pues la gran mayoría de la población era analfabeta. Además, físicamente era agraciado, un tipo con rasgos finos, cabello pues quebrado, rizado. Decían que tenía bonita melena, güey. Así. Sí, yo cuando leí su descripción la primera vez, me imaginé la portada del Principito. Sí, se parece. Fact. Literal, sí se parece. Y bueno, tenía una barba protuberante. A veces, bueno, hay unos retratos, o sea, iba a decir, a veces se la dejaba, a veces no, como si lo hubiera conocido. Pero en algunos retratos aparece con el bigotaxo, en otras con la barba. Yo supongo que le variaba el vato, pero tenía vello facial protuberante. Bueno, toda esta combinación de factores propició a que rápidamente muchas de las mujeres de aquel pueblo comenzaran a buscar su atención. Y de un día para otro, aquel rechazo por ser un forastero se convirtió en apreciación por la gente del pueblo, a tal punto de que llegaban a confiar en él para situaciones o tareas que definitivamente solo aquella gente que tenía gran y enorme confianza en él, como si se tratara de un familiar, podrían encomendarle. A pesar de provenir de la orden de los jesuitas y prácticamente ser un párroco,
Urbain tenía ideas demasiado adelantadas a su época. De hecho, él no creía en los votos de castidad que debían hacer los párrocos, por lo que, aprovechando de la popularidad y sus cualidades, comenzó a tener relaciones extraoficiales con distintas mujeres de la ciudad. Llegó a hacerle agua a la canoa a medio pueblo. Ajá. El primer fuckboy. El primer fuckboy de la historia. Sí, güey. Si bien la aristocracia que vivía en Loudoun eran considerados como uno de los escalones más bajos de la nobleza, lo cierto es que, y para desgracia de este cabrón, había algunos personajes que eran muy allegados al rey Luis XIII, vamos a dejarlo como Luis XIII, entre ellos Luis Trincot, un fiscal que justamente era uno de los mejores amigos del rey. Además del resto de pobladores, Urbain también llamó la atención de estas personas, debido a que era alguien muy letrado, pues sentarse a platicar con él era como tener una puerta abierta a a una gran fuente de conocimiento, básicamente. El tipo podría hacerte plática durante mucho tiempo de distintos temas, era alguien, pues como podemos observar, de mente muy abierta, entonces platicar con él definitivamente era toda una experiencia, o así se documentó. Y esto propició a que fuera invitado a muchos eventos, fiestas y demás, tanto de la aristocracia de Loudoun como pues de la gente y el pueblo en general. Era pues un rockstar ahí local, el vato. Pero nada bueno es para siempre, y con toda la atención encima de él, nuevamente comenzaron a surgir chismes y rumores acerca de que se había metido con la mujer del bodeguero, que bueno, era una chica que se había casado con el bodeguero, un hombre ya mayor, y por el cual, bueno, por esta razón no pudieron tener hijos, falleció el vato y bueno, ahí se empezaron a hacer chismes. Y poco a poco los rumores comenzaron a incrementar. Que si se había metido con la hija del alguacil, que si con la hija del abogado, con fulana, sultana y perengana. Básicamente se volvió el blanco de chismes sobre infidelidades. Que si lo habían visto saliendo de la casa de tal familia, o que si o del no, motelín. O del motelín, güey. Está curioso eso, pero bueno. Pero si había alguien que lo defendía a capa y espada, manteniendo toda la situación de alguna manera controlada, era Luis Trincat, el vato que ya les comenté, que era el fiscal, que era muy, muy amigo del rey Luis XIII. Pues con toda esta confianza que le tenía Luis a Urbain, permitió que su hija, Philippine, comenzara a asistir a clases de latín a la iglesia de Urbain. Y ya se imaginarán, güey, cómo terminó eso. Vaya. Pasaron un par de meses y, como muchos lo veían venir, Philippine resultó embarazada. Tras una acalorada discusión y un interrogamiento bastante brusco por parte de su padre, ella terminó aceptando que el hijo era de Urbain. Lógicamente, Luis Trincat pegó el grito en el cielo y, tras cuestionarle a Urbain sobre sus actos, este juró y perjuró que ese hijo ni de pedo era de él, que todo era una falacia y que querían meterlo en problemas. Así que comenzó a distanciarse de la familia Trincat y nunca más los visitó o les volvió a dirigir la palabra. Pero recordemos que estamos en el siglo XVII. Todo mundo era excesivamente católico, sobre todo en Francia y en Europa en general. Se daban de golpes en el pecho por cualquier cosa, y un hijo bastardo, y peor aún procreado por un cura, era totalmente inaceptable. Por lo que rápidamente, y tras gestionar algunas donaciones de tierras y pagar un chingo de lana, Luis Trincat le consiguió un consorte a su hija, para que, a ojos de la sociedad, el nombre de su familia no se manchara. Anoten eso porque es muy importante. Bueno, más o menos ahí. No altera el canon, güey, pero sí detiene mucho el pedo que hubo, ¿no? Bueno, tras los problemas con la familia Trincat, la cosa no se detuvo. De hecho, nuestro compadre Urbain comenzó a ser cada vez más obvio con sus promiscuidades. Y es que, hijo de su puta madre, güey, sí se mamó. Mal.
Los padres de 2 niñas, quienes le tenían mucha confianza, fallecieron trágicamente. Y justo antes de fallecer, le habían encomendado a Urbain que cuidara a sus hijas. Tratando de cumplir esta promesa, Urbain se lleva a vivir, bueno, que ni tan niñas eran, ¿eh? O sea, ya creo que una sí güey, era niña y otra ya era adolescente. Yo ya iba a empezar ahí a blasfemar, ya saben con qué, pero sí que bueno que aclaras que ya estaban un poquito mayores, ¿no? Bueno, que digo, para ese entonces mayor, pues ya desde los 13 en esa sociedad ya sí. se les reventaban, ¿no? Entonces, no sé cuántos años tendría, pero quién sabe. Pero bueno, tratando de cumplir esta promesa, Urbain se lleva a vivir consigo a las niñas. La mayor, de nombre Madeleine, la mayor, tenía el nombre de Madeleine. El enorme problema es que tras convivir mucho tiempo con ellas, se terminó enamorando de Madeleine. Y finalmente se casó con ella, güey. Pero todo esto estuvo bien curioso porque obviamente no lo podía hacer oficial. Entonces, más bien fue como una misa ahí simbólica. Celebrada por él mismo. Por él mismo, exactamente, güey. Sí, ahí O sea, haciendo... casi de mentiras, ¿no? O sea, ¿cuál sería el punto de hacerlo? ¿No? Nada más, güey, o sea... El güey ahí hizo de cura y de novio, ¿no? Se movía, se cambiaba de lugar. Como los vatos que imitan a Pimpinela, que se pintan la cara y se dan la vuelta. Por un lado traje, güey, y por el otro la sotana, güey, ¿no? La sotana, sí. La mitad de Bueno, se casó con ella de una forma extraña. Y pues no lo hizo a escondidas, ¿no? Porque si no, eso hubiera sido un pinche escandalazo. Pero aunado a toda esta serie de cosas inmorales y poco éticas, surge un problema más. Y es que Madeleine en realidad era la novia de un abogado del rey, güey. Por lo que nuevamente, es que no se ayuda el compadre, güey. No se ayuda, güey. De un abogado del rey, por lo que nuevamente comenzó a sembrar una cantidad descomunal de odio en su contra, a tal punto que comenzó a formarse un séquito de personas que odiaban a Urbain, ya fuera porque se había metido con alguna de sus hijas, esposas o incluso por cuestiones más políticas y sociales. Pues este vato le mamaba ser chisme de la justicia, güey. O sea, él iba y acusaba, obviamente, y hasta fechas recientes, pero sobre todo antes, la gente le tenía mucha confianza a los curas, sobre todo cuando se confesaban. Y este güey iba y los acusaba, o sea, si le confesaban algo bien turbio, güey, iba y los acusaba. Carajo, güey. Entonces, el güey se... ¿Cómo, perdón? O sea, era completamente, o sea, lo contrario a lo que debía de ser en ese aspecto. Sí, cura, sí, o sea, creo que tenía cura de apodo nada más, porque de oficio. Le mamaba tener sotana y por eso era cura, porque de ahí en fuera todo lo demás lo hacía mal, güey. Pero bueno, sí, y de hecho, este tipo de actitudes provocó que mucha gente importante perdiera herencias o terminara en la cárcel, güey, o muertos. O sea, se empezó a ganar un chingo de odio por eso, güey. Y era muy metiche y sobre todo se sentía muy empoderado. Bueno, digo, en ese momento, evidentemente, un cura tenía cierta importancia social y de poder, pero pues ese güey le mamaba, o sea, abusaba de ello, le encantaba chingar a la gente, güey. Pero bueno, de hecho, hasta con gente de la iglesia comenzó a tener problemas. Por ejemplo, en una ocasión armó un escándalo porque no lo iban a dejar participar en una procesión como la persona encargada de cargar la cruz, la que iba hasta enfrente. En su lugar habían colocado a un obispo y ante tal situación Urbain armó un pedote. Empezó a presionar al clérigo, a las autoridades de la iglesia, hasta que por fin cedieron y el obispo, pues ya emputadísimo, decidió abandonar su participación en la procesión. O sea, ya por cositas bien chiquitas, güey, la hacía de a pedo. Güey, o sea, imagínate, todo esto ocurrió en un tiempo donde no existía Twitter. Imagínate si este cabrón hubiera tenido Twitter. Hubiera sido el primer Me Too de la historia, pero sin pedos, güey. Bueno,
El problema es que ese obispo era un tal, ahí les va, y anoten, porque es importante, era un tal Armand Jean du Plessis, quien posteriormente se convertiría en lo que históricamente conocemos como el Cardenal Richelieu. Digo, tal vez no lo ubiquen, pero fue un cabrón muy importante durante el reinado de Luis XIII, Luis XIII, pues, porque incluso llegó a convertirse en su primer ministro, básicamente como el vicepresidente, güey. O sea, o si no es que el presidente, hay países que tienen al rey y al primer ministro. Básicamente fue el presidente de Francia, güey. En este punto, y con todo ese resentimiento en su contra, este séquito que detestaba a Grandier, se juntaban o se comenzaron a juntar para comenzar a denunciar muchísimos actos que había cometido, desde que había roto los votos de castidad hasta que había lucrado con la iglesia y se había quedado con mucho dinero. Algunas acusaciones estaban bien infundadas, pero otras realmente eran exageraciones y ya nada más buscaban cómo chingárselo. El punto de todo esto es que terminan enviando a un calabozo a Urbain. Lo detienen, lo mandan a la cárcel y en lo que se determinaba su situación y realizaban investigaciones para poder condenarlo a muerte, pues la cuestión es que además de guapo, el güey era suertudo. Porque Luis Trincat, quien era el único que realmente podía demostrar que el párroco había roto los votos de castidad, digamos que, y como les había comentado, no podía hacer público esto porque su hija ya había dado a luz y ya estaba casada. Entonces, si lo ventilaba, su imagen se iba a manchar, así que no testificó en su contra. Por otro lado, algunos otros testigos que eran interrogados, ya fuera porque o no estaban convencidos de que Urbain realizó todo esto, de lo que se le imputaba, o porque simple y sencillamente no les convenía mencionarlo, optaban por no hablar o hacerse los locos. Tras todo este escándalo, el mismísimo rey Luis optó por entrevistarse con Urbain y tras una larga conversación, lejos de caerle mal y de decir maten a este cabrón, terminó considerándolo como un tipo agradable y tal vez... ¿Qué tipazo? Qué agradable sujeto, güey. Agradable sujeto, anda. Pero no estoy seguro de que se haya vuelto su amigo. No lo pondría en duda, tal vez sí, porque este cabrón ya al último incluso llegó a meter las manos mucho por él. Incluso ya, no los voy a spoilear mucho, pero llegó a meter las manos por él de cierta manera. O sea, cuando ya no había cómo parar el pedo, dijo, sí, háganlo, pero no se pasen tanto de lanza. Entonces, yo siento que de alguna manera este güey sí como que se volvió su amigo o al menos sí le cayó bien nada más, güey, ¿no? Pero bueno. ¿Le gustó? A lo mejor. Sí, o puede que le gustó, güey, no sabemos, pero bueno. Finalmente fue condenado, güey, escuchen esto, güey, es la condena más pendeja que he escuchado en toda mi vida, güey. Fue condenado a comer pan y agua todos los viernes, a arrodillarse y pedir perdón ante las puertas de una iglesia y no poder ser párroco durante 5 años, güey. Durante 5 días. Ese era su castigo, güey. Y obviamente que ya no se volviera a aparecer en Ludun. Pero a este güey no le pareció nada justa la sentencia. De hecho, pues sí, merecía más. Sí, o sea, ese carnal. Sí, güey, o sea. Es como los vatos que caen en el torito el 24 o el 31, ¿no? Que les dan ensalada de manzana. Ándale, sí. Sí, güey. Pero bueno, a Grandier no le pareció nada justa la sentencia. De hecho, se quejó e hizo llegar sus quejas hasta el obispo, quien al comunicarlas al rey y ante el asombro de todos, incluido Richelieu, el obispo, fue absuelto de su sentencia y bueno, él regresó a Ludun con todavía más fama y notoriedad de la que ya tenía, pues había puesto en ridículo a sus acusadores, algo que pues evidentemente los encabronó y volvió la situación todavía más peligrosa. Pero bueno.
hasta este punto vamos a despedirnos tantito de nuestro compadre. Vamos a pasar a una cara B de la historia porque necesitamos conocer a otra persona. Y estamos hablando de Jeanne de Belsier, quien nació en Cossés en 1602. Fue hija de Luis de Belsier, barón de Cossés, y de Charlotte de Gourmat. Es decir, era una morra que nació en la nobleza, básicamente. Sí, de alguna manera. Tuvo un accidente en su niñez. Algunas personas dicen que en realidad fue una enfermedad. No hay manera como de demostrar una u otra. Dejémoslo en que le pasó algo que la dejó minusválida de manera permanente. O sea, le costaba pues caminar, si no es que no podía caminar. Y además estaba jorobadita, güey. Entonces pasó, posteriormente, después de la enfermedad o accidente, pasó a estar bajo el cuidado de una tía en la abadía benedictina de San María des Dames. Santa María de las Damas o algo así, no sé qué sería. Como la vida en la abadía le resultaba demasiado dura, Jeanne regresó a casa tras la muerte de su tía. En 1622 entró al convento de las Ursulinas de Poitiers. Ok. Tomaría los hábitos de monja un año más tarde, adoptando el nombre religioso de Juana de los Ángeles o Jeanne des Agnes o algo así. Y en 1627 fue transferida al nuevo convento ursulino en Loudun. Y pronto, posteriormente, se convertiría en la abadesa de ese lugar, quizás debido al estatus social de su familia. Los registros que hay de Jeanne des Agnes, o Juana de los Ángeles, a partir de este momento, es Juana. Le vamos a decir Juana, la describen como una persona en exceso conflictiva, con un temperamento muy fuerte, demasiado competitiva y baja autoestima. Esto es un factor muy importante para lo que les voy a contar. Pero, güey, está raro que una persona con baja autoestima sea tan pedera, ¿no? O sea, habitualmente una persona con baja autoestima como que literal lo que trata de hacer es pasar desapercibida. Es introvertido, ¿no? Ajá. No sé, güey. Yo nunca he conocido a alguien que tenga baja autoestima y sea pedero. Pues sí, no tiene sentido. No sé, pero justo, o sea, sí hay manera de comprobar esto, porque justo lo que pasó después fue desencadenado por algo que ella pensó que no tenía sentido. Okay. O sea, ni siquiera se conocieron, güey, y la morra ya estaba, fue porque estoy fea, ¿verdad? O sea, justo sí tenía baja autoestima. Okay. O al menos puede que con su físico nada más, ¿no? O sea, sabía que estaba jorobadita y eso la acomplejaba. Tal vez no baja autoestima, pero sí un complejo. Puede ser. Sí, un complejo sí puede ser. El convento ursulino en Loudun era algo curioso. Más allá de una abadía, una iglesia o un enorme castillo, como habitualmente suelen ser, realmente se trataba de una casona vieja. De hecho, antes de que llegaran las monjas a habitar este lugar, estaba abandonado. Habían muchas leyendas y anécdotas de este lugar, con gente asegurando que el lugar estaba lleno de fantasmas, entes y demonios, además de todo tipo de cosas sobrenaturales. Sin embargo, y tras el arduo trabajo de Juana y las 15 monjas que eran en ese momento que la acompañaban, pronto pudieron remodelar aquella casona y le dieron una segunda vida, volviéndolo un lugar espléndido, tanto así que las chicas de Loudun, sobre todo las de la nobleza, comenzaron a visitar este lugar para convivir con las monjas, recordando que la casona se había convertido en un claustro, es decir, las monjas pues no salían a ni madres, no podían abandonar el lugar, por lo que pues su convivencia con el mundo era que las visitaran. Y en esas visitas pues las monjas platicaban, tejían, leían y debatían de ciertos temas de sociedad con las chicas que las visitaban. Algunas veces les daban ahí como catecismo y lograron convencer a 2 chicas más de que se convirtieran en monjas. Entre dichas visitas, las chicas platicaban acerca de Urbain, lo que poco a poco comenzó a generar una especie de envidia en Juana, quien le prohibió a las niñas platicar acerca de él y a las monjas también. Solo ella podía abarcar esos temas, así
aparentemente lo dijo ella, como de nada más aquí yo puedo hablar de eso, haciendo referencia a hombres y demás cuestiones que evidentemente en ese momento pues eran todo un tabú. Al poco tiempo, el confesor espiritual del convento falleció, ya que era un hombre de avanzada edad, por lo cual, y tras averiguar quién podía llegar a reemplazarlo, a las ya 17 monjitas del convento, se les ocurrió que era buena idea invitar a Grandier, por lo que tras hablar con Sor Juana de los Ángeles y convencerla, esta misma le envió una carta a Urbain, invitándolo atentamente a que se convirtiera en el guía espiritual del convento. Sin embargo, y de manera sorprendente para todas las monjas, Urbain rechazaría amablemente la solicitud, pues no estaba en sus planes ser guía espiritual de ningún convento. ¿Y por qué querer serlo si prácticamente podía meterse con cualquier morra de la nobleza? Con su baja autoestima y su temperamento de la chingada, Juana de los Ángeles pensó que había sido rechazada por su aspecto físico, y aquel rechazo se lo tomó de manera personal. Pero sinceramente no tenía ningún sentido, pues Urbain ni siquiera las conocía en persona. Así que, después de tal desprecio, según Juana, el convento decide invitar a un canónigo de apellido Miñón, quien de hecho ya había tenido anteriormente algunos problemas con Urbain. Esto debido a que se había involucrado supuestamente con una de sus sobrinas. Este tipo de alguna u otra manera sentía un gran desprecio por Urbain y termina convirtiéndose en el guía espiritual del convento. Y es un personaje importante, güey, para lo que le pasó a Urbain. Pasado un breve tiempo y después de que el guía Miñón llegó al convento, las monjas, pero sobre todo Juana, comenzaron a platicar que estaban siendo atormentadas por sueños indecorosos. Sueños en los que Urbain las incitaba a tener sexo, a que, y pues, abriendo comillas, citando, les entregara aquello que ya no podían darle, porque eso ya se lo habían entregado a Dios. Carajo. Güey, era Sueños donde tan las... fuckboy que hasta en los sueños de las monjas andaba el Sí. cabrón, güey. Sí, Eso ya pero fue otro bueno. nivel. Está... Sí. Pero bueno, güey. Está cabrón ese, güey. Pero bueno. Ok. Pero me da como risa porque nunca lo vieron en persona, güey. O sea, ¿cómo se lo imaginarían, güey, para que se les Como- ponchara en Los sueños? rumores eran chidos. Como Henry Así. Cavill, güey. Y ya dejemos la Sí. imagen del Principito a partir de este momento. Imaginemos a Urbain como Henry Cavill. Urbain es Henry Cavill. Uy, sí. No. Sueños donde las tocaban y les hacían cosas prohibidas. Sueños en los que al despertar se encontraban sudando y según ellas atormentadas. En realidad eran sueños húmedos y estaban bien pinches excitadas. Pero Andaban bueno. bien cachondas. Sí, de Muy hecho, cachondo. bueno, ahorita más adelante hay otra parte cagada referente a eso. Bueno, no cagada, pero me dio mucha risa. Güey. Esta situación se complica porque las monjas clarisas, al enterarse de esto, o sea, las monjas clarisas era como otra, Las madres otra, superiores, ¿no? ajá, y eran como otro grupito aparte, güey, y se enteraron de este pedo y ellas también empezaron a asegurar que tenían este tipo de sueño. Es que, güey, Qué pedo. qué envidia de este cabrón, güey, de que se coja a todo mundo, pero hasta en sueños, ¿no? O sea, nada más de que te hablen de él, de saber de su Su grado de existencia, fuckboy güey. está en los Se cielos, cogía ese carnal. todas, güey. No mames. Literal. Bueno, si bien no eran todas las monjas las que vivían en el convento, las que afirmaban acerca de estos sueños, algunas otras decían que comenzaban a presenciar cosas demoníacas, apariciones que movían objetos, etc. Esto de buenas a primeras le pareció una excelente idea a Miñón para deshacerse de Urbain, pues si bien el güey estaba totalmente consciente de que era una mamada y que era porque en realidad estaban urgidas, pues empezó a darles cuerda, güey, y vio esto como una oportunidad para destruir a Urbain. Es por esta razón que el tipo, el guía espiritual, Miñón, manda llamar a los carmelitas descalzos, una orden de monjes que tienen la capacidad de realizar exorcismos.
De hecho, el tipo lejos de calmar esta situación, comenzó a meterles cada vez más y más ideas a las monjas de que sí, que todo estaba sucediendo por algo demoníaco y que posiblemente Urbain hizo un pacto con el diablo y les empezó a meter mierda, pero a lo estúpido. A ver, güey, en este punto, si a mí me lo preguntas, yo sí lo creo, porque o sea, no hay manera de que de otra forma pase eso. Que sea tan... No mames. No sé, güey. O sea, al final pasan cosas. Hasta este momento nos estamos cagando de risa. Es un episodio, como les dije, un ahorita es poquito. chismecito eclesiástico. Sí, güey. Exactamente, ahorita es chismecito, está bueno. Pero sí tiene, digo, tal vez hay ahí alguien diciendo, ¿qué pedo, no? O sea, no, esto no es la cotorriza, güey, no mames. Yo venía a escuchar historias de terror y terminé no funciona de esa manera. Ahorita pasan cosas, güey, que vamos a hablar, que sí tienen que ver ya, bueno, de entrada con la Santa Inquisición, pero después al último sí pasan cosas que pues estuvieron curiosas cuanto menos, güey. Pero bueno, cuando llegan los monjes carmelitas, lejos de calmar la situación, todavía la vuelven peor, güey. O sea, esto era cagada tras cagada tras cagada. De todo mundo, güey. O sea, nadie aquí hizo algo correcto, ¿sabes? Okay. Todavía volvieron la situación peor. Y créanme que apenas comienza, güey, el cagadero. Pues tras analizar la situación, deciden directamente comenzar a exorcizar a las monjas. Les valió madre un protocolo o siquiera poder comprobar que realmente tenían los signos del canon, que se sabe que hay, para saber que alguien está poseído y proceder con un exorcismo. La gran problemática de todo esto es que se generó una histeria colectiva dentro del convento. Recordemos que al principio no eran todas, donde pasaron de ser 3 o 4 monjas las que tenían estos sueños y supuestos síntomas de posesión demoníaca, a ser todas las 17 monjas, güey. O sea, todas ya tenían este pedo, que se revolcaban, gritaban, se atacaban. Incluso habían algunas que hablaban así con voz ronca, otras que echaban espuma por la boca, güey, quién sabe cómo chingados le hacían, y demás cosas de verdad bien extrañas, güey. Cada que pueden, las monjas, o que podían, perdón, las monjas aseguraban que estaban poseídas por demonios que envió el propio Urbain para hacerlas vivir ese tormento. El cabrón de Miñón, para hacer toda... No mames, aquí sí se mamó, güey. Para hacer todavía más grande el problema, comenzó a realizar visitas turísticas dentro del convento para mostrarles a las monjas, güey. O sea, ese pedo pasó a ser atracción, güey. Sí. Vengan a ver las monjas. De hecho, o sea, sí, justo ese es el pedo justo ese es el pedo de esta historia, güey, que, o sea, fue muy notable en ese momento porque justo gente iba a ver a las monjas poseídas, o sea, era todo un fenómeno, güey, o sea, también por eso está tan bien documentado este caso, porque sí fue, ¿cómo decirlo, güey? O sea, fue como un fenómeno social relacionado con supuestas posesiones demoníacas. Lo que provoca Henry Cavill. Digo... Sí. Sí, se hizo todo un turismo paranormal, así se le llama, creo, sí. Turismo paranormal, güey. Llegaba gente de otros lados a ver, güey, el convento. Creo que no cobraban, o sea, pero era como de pasen a verla. Sí, pásale, güey. Y entrabas y pinches monjas. O sea, exactamente, o sea, ¿qué eran los rasgos de las monjas que podías decir, está exorcizada? ¿Qué tenían? Aparte no exorcizadas, poseídas. Pues, como hablaban, poseída, que tenían espasmos, lo de la Ajá, se revolcaban, güey, entrabas y decías pinche casa de locos, güey. O sea, imagínate a 17 viejas ahí retorciéndose en el piso, gritando mamadas, güey. Hablando de Satán, o sea, si entrabas y decías, güey, qué pedo. Y pues además el lugar, o sea, realmente eran monjas, realmente era un convento. Decías, no mames, o sea, está curioso que se presten a este tipo de mamadas, güey. O sea, yo creo que evidentemente en ese momento la gente sí salía cuanto menos espantada de ese lugar, a tal punto que se empezó a hacer un desmadre y nuevamente el rey Luis se metió y empezó a decir qué pedo. De hecho, ahorita vamos a eso, pero
Pero sí Ya se salía, mamaron, güey. salía la gente ahí preguntando, ¿dónde está Urbaín? ¿Dónde está Urbaín? También la gente que iba, ¿no, güey? Pues yo creo que sí. Está... Todo esto evidentemente llegó a oídos de la gente y del propio Urbain, obviamente, quien por supuesto intentó defenderse y aquí sí lo apoyo, güey, argumentando que todo eso era una falacia, que no tenía sentido, pero desafortunadamente la gasolina ya se había encendido y su destino hasta este punto ya estaba sellado, güey. Los chismes llegaron a oídos de Richelieu, el obispo, que bueno, para ese momento ya era primer ministro y por ende consejero directo del rey. Así que cuando los carmelitas ya estaban cansados, pues realmente no podían exorcizar a 17 señoras, güey. Y no funcionaba, güey. Por más que lo intentaban, no había manera de parar ese pedo. Es aquí cuando Richelieu decide enviar a un exorcista todavía con más experiencia, alguien que ya había participado en casos más pesados. Y estamos hablando del padre Barré, quien según documentación de ese entonces, para el 8 de octubre de 1632, expulsó del vientre de la Madre Superiora Juana de los Ángeles uno de los muchos demonios que supuestamente tenía, que según dijo al momento de ser expulsado, que había sido enviado por Urbain Grandier. Eso aparentemente para la iglesia era una prueba irrefutable de que este cabrón estaba haciendo un pacto satánico. Y obviamente aquí va, bueno, eso fue una cagada más porque obviamente al padre Barrel le convenía decir, no, sí está poseída, güey, como para agregar experiencia a su currículum, güey, obviamente. Cabe mencionar que además de los altercados previos de Richelieu con Urbain, unos años antes, cuando era cardenal, fue duramente criticado a través de un folleto que comenzó a circular entre la población. Y por la forma en que estaba escrito, recordemos que este Urbain era muy culto, sabía latín, sabía escribir chido, todo apuntaba que había sido él. Así que a estas alturas, este güey ya estaba encabronadísimo y dispuesto a hacer lo que fuera para deshacerse de Urbain, o de Grandier, como le quieran decir, o de Urbano, o de Henry Cavill. Ante toda esa bola de dimes y diretes, el rey Luis decidió enviar a un grupo de gente de su entera confianza, entre los que se encontraban algunos cirujanos. Y cuando llegaron al convento, realmente se encontraron con un grupo de 17 monjas locas, que tras hacerle algunas pruebas, simple y sencillamente concluyeron que todo se trataba de una histeria colectiva y que padecían de algo llamado furor uterino, el cual básicamente es el nombre corto de... Se les alocó la matriz. Sí, güey. El cual es el nombre corto de deseo violento e insaciable en la mujer de entregarse a la cópula, güey. A la madre. A la verga, güey. Pensé a este reporte y ante las dudas del rey sobre lo que estaba pasando, güey, me imagino al rey como Shane güey. ¿Han visto el meme de... El de doctora. Sí, otra vez este cabrón. A la verga, güey. Estamos de acuerdo que por todo el contexto que estás entregando, o sea, creo que es lo más obvio que pasó, o sea, fueron de una a otra diciendo, es que Henry Cavill está así, y te hace así, ¿no? Y así una y otra, y ahora ponle tú, estas mujeres monjas que no se han entregado en ese aspecto y que las estimules así con todo lo que sea Henry Cavill, no, pues fue Superman y también levanta. Yo creo que sí desembocó eso y luego tenemos como histeria colectiva, por así llamarlo, entre todas. Yo creo que es lo más evidente. Pero, o sea, y aparte hecho, de todo, el pedo es que eran épocas de la Santa Inquisición, güey. O sea, todo este pedo iba más allá de una simple posesión. O sea, eran los tiempos más pesados en todo este aspecto. Sí. Y aquí es cuando, abriendo un pequeño paréntesis, nos podemos dar cuenta de que nada en exceso es bueno, incluida la castidad, güey. O sea, te puede llevar a tener comportamientos y
y cosas bien, bien pinches locas como este pedo, güey, de llegarte a sentir poseído y que te cogen en sueños, güey. Sí. Verga. Que si a mí me lo preguntas, yo siento que Juana lo hizo a propósito. Tal vez ni siquiera lo soñó, güey. Pero ella empezó a armar y ahorita vamos a ver por qué hubo en unas audiencias, entrevistas que hicieron a las monjas, dijeron que no, pues que todo estaba de alguna manera orquestado. Pero, o sea, yo siento que ya inicialmente sí lo hizo como para chingarlo, Ujú. pero después ya no pudo controlar el pedo, güey. O sea, sí provocó algo indirectamente en otras 10 monjas, por lo menos, güey. ¿No? Entonces, está curioso, güey. Bueno, pese a este reporte que hicieron los cirujanos y la gente, pues, estudiada del rey, y ante las dudas que él tenía, el rey, sobre lo que estaba pasando, Richelieu optó por convencer a todas luces al rey de que realmente no se trataba de eso, sino de que sí eran demonios enviados por Urbain y que el padre Barré tenía razón. Fue así como se le imputó a Urbain Grandier de algunos delitos y herejías como pacto satánico, brujería, maleficios y básicamente cualquier mamada relacionada a la brujería de la cual se le pudiera acusar en ese momento. Grandier fue detenido y su casa fue cateada. Realmente no encontraron nada raro dentro de ella. De hecho, te encontraron documentos de la iglesia muy bien redactados. O sea, todo estaba en orden y hasta se sorprendieron porque fue de, no mames, este güey sí. O sea, tal vez moralmente su reputación está por los suelos, pero era alguien que evidentemente sí era devoto a su religión de alguna u otra manera. Ujú. Ajá. No había nada de libros prohibidos, panfletos de brujería, nada. Sin embargo, se continuó con un proceso de investigación para determinar qué estaba sucediendo realmente. De hecho, las autoridades hicieron un par de pruebas inteligentes para intentar desenmascarar o destapar a las monjas. Un día, por ejemplo, enviaron a un investigador al convento, donde comentó y mostró una cajita de madera a todas las monjas con un candado. O sea, era una cajita así chiquita con un candado. Ujú. Y dijo que dentro de esa caja había una reliquia importante que había sido traída de Tierra Santa y que obviamente le ayudaría a la Madre Superiora a deshacerse del demonio que estaba poseyéndola. Así que puso la caja encima de su cabeza y Juana, güey, pinche Juanita, güey, comenzó a retorcerse y a hacer como si le estuvieran exorcizando, a mentar madres con voz gruesa. Y también aseguró que él, o sea, con la voz gruesa, así, que él era el demonio que Urbain había enviado a poseerla. Posteriormente, el investigador, un poco cagándose de risa, abrió la caja de madera y les dijo, güey, no hay nada adentro, no mames, güey. Y agarró y se fue, güey, ¿no? Pese a estas pruebas a favor de Urbain y que posteriormente la hermana Agnes, una de las monjas, declaró que se sentía apenada por todo lo que había pasado, Sí me mamé. aseguró y declaró que todo había sido inventado. Sí me mamé. Dice. Sí, Sí me mamé, güey. Y aseguró que todo había sido inventado, que realmente no había ningún demonio, que todo era histeria colectiva y que por favor y por el amor de Dios la sacaran del convento porque ya no quería seguir encerrada con ese grupo de monjas locas, güey. Richelieu. ¿Sí dijo eso? Sí, güey. Bueno, no tal cual, pero sí dijo que ya quería salirse de ahí porque había muchas mujeres locas, güey. O sea, sí. ¿La atiné de la histeria colectiva? Sí, o sea, aparentemente fue histeria colectiva, pero a todas luces. Richelieu seguía sosteniendo que en realidad sí había un demonio y que las declaraciones que dieron monjas como Agnes de que pues, todo había sido inventado en realidad no podían ser tomadas en cuenta porque eso posiblemente era obra del demonio haciendo que aquellas mujeres mintieran o cambiaran de opinión. Okay. Dale. No mames, Oh, güey. Aferrado. A la verga. Durante uno de los supuestos trances de Sor Juana, esta dijo como si se tratase, o con la voz del demonio y con una voz ronca, que Grandier había firmado el pacto en una aquelarre,
y que a cambio de esto, o sea, ya una vez firmado el pacto y como marca de él, le había dejado 5 marcas en su cuerpo, 5 verrugas indoloras, güey. No sé cómo estaba la higiene en ese momento, yo me imagino muy mal que todo mundo tenía verrugas o algo así, güey, Yo creo porque también. ahorita vamos a eso, güey. Sabiendo esto, Richelieu, y con Urbain ya preso en el calabozo, mandó a depilarlo completamente y en efecto tenía verrugas, güey. Ojalá no haya sido Caramba, o BPH, sea, güey, ¿no? qué pedo, esto está cada vez más turbio. Así que con una especie de aguja, un estilete, güey, lo comenzaron a picar en las protuberancias que le encontraban. El güey obviamente gritaba de dolor. De hecho, tenía algunas en los glúteos y otras en los testículos. Y mientras lo picaban, bueno, gritaba, güey. Pero había truco en esa madre porque tenían una segunda aguja que cuando nadie estaba como prestando atención la cambiaban y esa madre era como retráctil, o sea, no, o sea, sí se veía como que se ¿No le clavaba, picaba? güey, pero no picaba, güey. Entonces, al momento de pinchar, pues no sentía ningún dolor, güey, porque no estaba picando. Entonces, ahí con eso supuestamente encontraron 3 de las verrugas indoloras y pues eso ya supuestamente era una prueba, pero pues las declaraciones de la monja eran, Ya te entendí. o era que eran 5, entonces como que no pudieron usar esto en su contra, ¿no? Solo lograron hacer esto con 2 puntos endemoniados, como eran 2, no 3, perdón, como supuestamente les llamaron, y debían encontrar 5. Finalmente, Sor Juana supuestamente comenzó a vomitar los pactos. Eso sí está bien. Y justo es la parte que les digo que hoy en día pueden ver en un museo. Comenzó a vomitar los pactos del demonio y se los entregó a las autoridades. Aquellos supuestos pactos eran hojas escritas en latín de manera inversa y con algunos dibujillos. Lo gracioso es que estaban mal escritos y definitivamente era algo que no tenía sentido. De hecho, cuando se los enseñaron a Urbain, pues sabía leer latín y se cagó de risa de O sea, ¿qué pero chingados es esto, güey? vomitó hojas, güey. Se supone, o sea, se supone que las Supone, vomitó, pero güey. pues, por lo que dice, yo creo que entonces también era algo preparado, ¿no? Sí, Sí, güey, sí, Mal obviamente, güey, escrito. pero a La ver, verdad es que el diablo estoy bien pendejo para escribir, yo creo. o sea, yo por más que odie a alguien, güey, no me tragaría unas hojas para después vomitarlas como prueba, güey. O sea, tal vez sí me provoque unos espasmos, escupa, o haga espuma en la boca o algo así, pero ya tragarme Eh, unas hojas y No mames, vomitarlas. esta vieja, ese caso bien esta vieja bizarro. estaba loca, güey, y me recuerda a alguien que Sí, ya sé a quién. ya sabes, que se inventa, güey, es que hay gente que se inventa cualquier mamada para tratar de dar lástima o llamar la atención, güey. De hecho, ya al último vamos a hablar de eso, pero bueno, estaban mal escritas estas cosas y de hecho se encuentran, estas hojas, güey, actualmente están en un museo. Y si quieren las pueden googlear. De todas maneras, intentaré poner show notes de eso. De los pactos que supuestamente Ok. firmó Urbain. Y pues esto aparentemente ya era la prueba, la prueba fehaciente de que lo había firmado. Que en ningún momento, en ningún lugar traía la firma de él. De hecho, cuando se los enseñaron, además de cagarse de risa, dijo, no mames, eso no trae mi firma. Pero pues ya todo, como dice Eric, todo estaba armado y ya no había nada que hacer, güey. O sea, ya nada más estaban agregándole cosas y cosas para pues chingarlo. Así que finalmente fue condenado a la hoguera, teniendo que colocarse un camisón de lana, arrodillarse ante las puertas de una iglesia y pedir perdón para posteriormente caminar hasta la hoguera y ser quemado. Sin embargo, las autoridades quisieron negociar con él. Si aceptaba que había hecho el pacto, lo matarían de una manera rápida y sin tanto dolor, pero si no lo hacía, continuaría su destino en la hoguera. Obviamente, y como este cabrón era súper orgulloso, él lo negó rotundamente y tras una horrible tortura con golpizas realizadas con un chicote, un látigo, en la cual pues reiteradamente se le estuvo pidiendo que ya confesara su crimen, hasta cierto punto lo quisieron ayudar, pero no se dejó.
y murió en la hoguera un 18 de agosto de 1634. Antes de ser ejecutado, y aquí viene lo que les digo del rey, solicitó que fuera ahorcado en lugar de incinerado. Además de que no quería una ejecución pública, sino que fuera discreta y rápida. Sin embargo, a los encargados de esto les valió madres y congregaron a toda la gente. Así que ante 6,000 personas en la plaza de la Santa Cruz, pásele. Uy, se hicieron un show antes sí en se el entretenía así, convento. ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Antes así se entretenía, ¿no? Sí, güey, ibas ejecución. a ver ejecuciones, güey. ¿No? Bueno, si querías. ¿no? Ejecución, ¿no? O sea, era como de que ibas al mercado y te tocaba ver una ejecución ahí. Verga, güey. Y ante 6,000 personas en la Plaza de la Santa Cruz fue vestido con un camisón de lana que encima contenía azufre. Esto fue como un castigo adicional y como una forma de burla del diablo y todo eso. Pues fue ejecutado en la hoguera. Ahora viene lo curioso y pues como ahí el plot paranormal que tiene esta historia. Ya casi acabamos. Sí fue nada más un episodio. Lo verdaderamente curioso y paranormal de este asunto, a mi punto de vista, sucede a continuación. Y es que antes de ser incinerado, Grandier maldijo al padre que lo estaba ejecutando. Era el padre lactante, algo así. Lactante. Está bien lactante. Está bien chis. No, es que sí era su nombre así, güey, de verdad. Está cagado su nombre, güey, pero bueno. De hecho, lo googleé y no me apareció, güey, pero genuinamente el que dirigió la ejecución. ¿Genuinamente lactaba? Lactaba. Y le dijo, o sea, Grandier le dijo antes de, o sea, sus últimas palabras fue que le daba un plazo de 1 mes para que muriera y lo acompañara. Y pese a que en un principio parecía una maldición sin más, asombrosamente, 1 mes después, en medio de fuertes dolores y de alucinaciones, donde el sujeto pedía a gritos que no dejaran que Urbain se le acercara, falleció. O sea, como no sé si fue por culpa o realmente por si hubo algo ahí. Pero espérate, güey, porque no nada más fue una persona. Pero... No nada más fue una persona, güey. Realmente muchas personas que participaron en la ejecución de Urbain tuvieron este síntoma cuando fallecieron. A la madre. Incluso 8 años después, hay quien asegura que durante el lecho de muerte de Richelieu, era atormentado por el fantasma de Urbain, güey. Ahora, digo, ahí ya termina la historia. Un poquito de tiempo después de que pasó todo este pedo, Sor Juana de los Ángeles empezó a querer llamar la atención otra vez, ahora con supuestos estigmas, güey, que le aparecían y traían el nombre de María, José y Jesús, güey, o sea, como si hubiera sido sangre, y empezó a llamar nuevamente la atención. Muchas personas creyeron que sí era un milagro y que incluso creo que la canonizaron, güey, creo que o beatificaron, ¿cómo es la hicieron santa? Creo que es Creo que es canonizar. No, canonizar es a los papas específicamente, creo. A ver, estoy hablando desde lo que recuerdo en este momento, que prácticamente estamos hablando de la ignorancia, pero creo que la canonización es de los papas y la beatificación de los que no son papas. Sí. Creo. De los mártires, ¿no? De gente que ahí presenció milagros de... estaría interesante hacer un capítulo, ¿no? De eso, de gente que fue beatificada. Porque muchos tienen historias bien curiosas, güey. Pues ya hicimos alguno, creo, ¿no? Tenemos alguno donde hablamos del Padre Pío y demás, pero no estuvo tan enfocado en eso. No concretamente del tema. El chiste es que esta doñita, güey, pues empezó a enseñar, ¿no? Que le sangraban y que se le hacía una cruz con sangre en la frente. Pero justamente un obispo la visitó, güey, y ya encabronadísimo le talló, güey, y se encontró que era tinta, güey, o sea, era hija de su puta madre. O sea, era alguien que le mamaba llamar la atención, y justamente ese es el tipo de personas con el que, o sea, el peor tipo de personas con el que te podrías topar, güey, y sí existen, me consta. Sí existen, cabrón. Sí, a mí también me consta.
Y nada, güey, o sea, cuídense mucho de este tipo de personas. No se anden cogiendo a medio mundo, y menos si ya están casados o Si tienen son, pareja o novios, o si son sacerdotes. o si son amigos del rey. O sea, son sacerdotes, ¿no? Más que nada sacerdotes, creo que sí. Pero bueno, ¿qué les pareció esta historia? ¿Qué pueden sacar de esta bonita moraleja, güey? De esta. Yo creo que es mucho contexto de lo que estaba pasando en esos tiempos. Yo creo que si quieres ejemplificar cómo era la iglesia en tiempos pasados, aquí se muestra cómo era a veces tan testaruda con tal de hacerte creer que las cosas eran como ellos decían. Ay, ay, ay. Me sorprende que haya existido Henry Cavill. ¿Cómo eres en realidad? Urbain. Grander. Urbain. O sea, para ser esa persona en esos tiempos, yo creo que estaba adelantado a lo que se solía, y más siendo sacerdote, ¿no? Ujú. Todo lo demás, pues al parecer todo fue armado, ¿no? Lo que sí sorprende es su muerte. Y que tal vez a él realmente sí tenía como una vibra, lanzó algún tipo de algo sí les pudo haber aventado, llamémosle así, ¿no? O sea, de tanto enojo, no se sabe qué habrá pasado ahí, pero está curioso que sí los haya atormentado, al menos ese. Hay otros casos curiosos respecto a Jack de esto Molay, por de ejemplo. gente que Juana de acusaron Arco. de brujería que no. O sea, tú podrías, ya analizándolo bien y en tiempos modernos, decir que pues no eran brujos, porque pues en ese entonces se le consideraba brujo a una persona culta prácticamente. O sea, pues, le pasó al propio Galileo. Pero o sea, existen varios, a lo que iba, existen varios casos de personas que se podría decir que no eran brujos, pero que fue tanto su enojo al momento de su ejecución que lanzaron este tipo de maldiciones y se terminaron cumpliendo, güey. Y es algo bien curioso. Que aquí podemos hablar de que sean meras coincidencias, de que sea, o de que se siga este tipo de cosas de histeria colectiva, o de casos de sugestión muy cabrona que orillen a ese tipo de cosas. Porque También pues puede ser. también hay que Ajá. entender ese contexto de que en ese entonces la gente creía lo que le decían, güey. Entonces, si alguien te lanzaba una maldición, pues te la creías. Sí. Entonces, sí está Sí, de hecho. cabrón. Y este Eso caso pasó específico, ¿de qué? bueno, iba a decir que eso pasó con Juana de Arco, con Ujú. Jack de Molay. Hay muchos ahí famosillos que justo a sus ejecutores les pasaron cosas después de que los maldijeron. Ujú. Y en este caso específico, el de las monjas de Loudon, es bien curioso el proceso que hubo durante la supuesta posesión, porque no estamos hablando de que fue algo discreto. O sea, bien lo plasmaste hace rato, que se fue todo un fenómeno donde la gente iba al convento a ver a las monjas endemoniadas. Había gente que se asustaba mucho, pues es que este tipo de gente que era demasiado creyente, que pues prácticamente salían llorando después de haber visto, salían traumatizados, porque sí me imagino y me pongo en el contexto de que sí debe ser algo muy traumatizante verlo, aunque no sea cierto, ver a 17 monjas haciendo mamadas, sí debe de ser traumatizante de algún punto, güey. Pues sí, yo creo que sí. No sé, O sea, me refería a cosas sin sentido, no a las otras. O sea, sí está muy curioso este caso, güey. Y creo que quedó redondito. La verdad es que es un episodio de los que he disfrutado más. Sí, está buena la historia, güey. Chismecito, cosa Tiene paranormal. balance, güey. Tiene balance paranormal, chismecito, güey. Comedia, Risa, o sea, hay de bizarres, todo, güey. todo. Terror de la vida real, Plot güey. twist. A Henry Cavill en la historia. O sea, Sí, hay todo Henry aquí. Cavill. Vas a Qué poner buen el episodio, clickbait. güey. Henry Cavill y el circulito señalándolo. Pero Pero bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar en X o Twitter como @ndt_mx y en Instagram y Facebook como @nochesdeterrormx.
No se olviden de que pueden mandar sus historias para el Postmortem, el programa en vivo que tenemos a través de la página web que es www.nochesdeterror.com.mx. Ahí hay un apartado específico para mandar las historias que utilizamos durante la sección de La Terroriza, que es donde leemos todas estas las historias que nos mandan ahí en el Postmortem, que habitualmente es el último viernes o sábado de cada mes, dependiendo la agenda. Pero si nos siguen en las redes sociales, ahí se van a enterar específicamente de cuándo es. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Alex, muchas gracias por haber preparado este magnífico episodio. Polo, muchas gracias por habernos acompañado. Y nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense. Bye. Bye.